Con mucho gusto. Primero que otra cosa, gracias por la amable invitación, gracias a los colegas por estar aquí. Sergio me envió algunas preguntas. Empiezo 5:40, 10 minutos. Creo que no hay duda alguna de que estos son los cambios más ambiciosos político-económicos que ocurren en México desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en los años 1988-94. Desde esta perspectiva, siguiendo al premio Nobel Douglas North, que habla mucho acerca del tipo de cambio económico, cambio disruptor, cambio incremental. Aquí estamos hablando no de cambio incremental, sino de un cambio sistémico. Es un cambio sistémico y la primera cosa que yo apuntaría es que cuando estamos en presencia de cambio sistémico, estamos también ante la presencia de incertidumbre. ¿Cuáles van a ser los resultados? No lo sabemos. Quien le diga a usted que sabe cuáles son los resultados lo está engañando, porque nadie sabe cuáles son los resultados de un cambio sistémico al ámbito político electoral, al cambio telecoms, media, a la energía. Entonces, lo que sí podemos estar seguros es que va a haber muchas consecuencias no planeadas originalmente, con lo que en inglés llaman unintended consequences. Pues al iniciar cambio sistémico, al tener tantos actores con tan diversas agendas, de lo que puede usted estar seguro es de que muchas de las ambiciones originales de aquellos actores no se van a ver realizadas, y algunas acerca de las cuales no tenían siquiera idea van de pronto a surgir. Eso pasa en el cambio sistémico y este es, sin lugar a dudas, un ejemplo del mismo. La complejidad de las reformas también ha traído consigo una gran asimetría de información entre los actores. Estamos hablando de áreas técnicamente muy complejas, donde ¿quién va a tener ventaja? Quien va a tener ventaja es quien puede contratar a los técnicos con capacidad para, de alguna manera, enmarcar los intereses de los diversos grupos en áreas tan complejas como legislación electoral, regulación de telecoms, medios impresos, visuales, radiofónicos, no digamos energéticos. Entonces, ahí hay una gran asimetría. Yo espero, la ciencia política nos diría, los políticos y sus aliados en el sector privado tienen una ventaja comparativa dada esta asimetría de información. Hay dentro de las preocupaciones, yo nunca he pertenecido a un partido político, soy mexicano, llevo más de 20 años fuera de México, estudio la política mexicana, pero desde fuera. Una de mis preocupaciones es la posibilidad de la profundización de lo que llaman crony capitalism, un capitalismo cuyo motor está, digamos, alimentado por la conexión entre el poder y el acceso que el poder da a ciertas gentes, a los aliados de quienes están permitiendo que se abran tales o cuales puertas. Esto, aunque no podemos decirlo recientemente con seguridad, este va a ser el resultado, tenemos que tener cuidado por el asunto de asimetrías de información, por la concentración de recursos que ya existe en México. Este podría ser un problema. Estamos hablando de un escenario en el cual fácilmente podríamos terminar con pocos actores que concentran una gran cantidad de ganancias y por lo tanto pueden defenderlas fácilmente, mientras que los costos son difusos. Los costos de pagar más o menos luz, teléfono, gasolina, eso los paga toda la sociedad. Y bueno, podemos ir todos al Zócalo a gritar. La acción colectiva es proporcionalmente fácil o difícil de acuerdo al número de gente involucrada. Entre menos gente involucrada
y mayor compaginación de intereses, más fácil defender el terreno. Ahí me parece que esta idea de concentrated gains para pocos contra diffuse losses, pérdidas más bien difundidas alrededor de la sociedad, otra luz amarilla. Me quedan 5 minutos. Condiciones, haciendo caso directo de las preguntas que me hizo Sergio. Condiciones que facilitaron estos cambios. Bueno, sin lugar a duda, presión internacional y el mal desempeño económico de la nación pasados 10, 15 años, un crecimiento 2% promedio, muy por debajo de lo que esperaríamos para un mercado emergente grande. Yo le daría crédito al PAN por haber propuesto algunas de estas reformas desde la época de Fox, luego con Calderón se hicieron algunas reformas light, pero el Partido Revolucionario Institucional, dada su ubicación en el centro del espectro ideológico y, digámoslo claramente, dado su fortalecimiento desde el 2009, más o menos, desde las elecciones intermedias del 2009, hay una oleada que se vuelca en favor del PRI, le permite hacer esto. ¿Qué son estas reformas? Son las típicas reformas llamadas Second Generation Reforms, es decir, son las reformas que se centran en asuntos microeconómicos, que van a distintos sectores para intentar regular, desregular y en última instancia hacerlos más eficientes. Y esto es diferente a las de primera generación, que eran las de estabilizar la macroeconomía, darle autonomía al Banco Central. Todo eso lo hizo México y la macroeconomía de México es muy buena. Es una macroeconomía, de hecho, bastante ortodoxa, conservadora. Nos atoramos en las de segunda generación desde finales de los 90 y ahora se están, bueno, se logra esto en algunos casos gracias a una alianza PRI-PAN, en otros gracias a una alianza PRI-PRD, en algunos casos los tres van por todas. ¿Cuáles serán los efectos? Como dije, cuando estamos hablando de cambio sistémico, nadie lo sabe. De lo que sí podemos estar seguros es de que el cambio sistémico genera incertidumbre. La incertidumbre hace que todos los actores políticos, económicos, tengan sus horizontes de tiempo reducidos. Ante incertidumbre yo no puedo planear mediano o largo plazo. Ante incertidumbre es fácil terminar dando un manotazo en la mano, en la mesa, perdón. Es fácil darse por vencido, irse en reversa, sucumbir a las presiones. Entonces esto es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Experiencias a comparar. En el caso de la energía yo mencionaría simplemente el caso brasileiro. Aquí se mencionó antes. Sí, el caso brasileño del 97 al 2010 fue un caso que está muy bien estudiado, es un caso muy exitoso, atracción de grandes capitales, significativo aumento a la productividad de Petrobras, y hay un corte en el 2010 en el que se re-regula el sector una vez que ya se habían encontrado todos estos grandes yacimientos de presal, para traer al Estado de nuevo, para enmarcarlo más en acuerdos de production sharing, y esto le ha quitado algo de lo sexy que tenía el presal en Brasil, ¿no? Petrobras está tratando de morder un hueso así como de brontosaurio. Ellos necesitan aproximadamente $500 billones en los siguientes 10 años para desarrollar presal. No hay manera de hacerlo con el nuevo marco regulatorio que pusieron, que está más cargado hacia el Estado. El otro es el de Colombia, es el de Ecopetrol de 2001-2002. Ahí hay una apertura total. Colombia es hoy el paraíso de los wildcatters, de las gentes que estaban en Oklahoma, en Texas, en California, por allá en los años 1910-20. No sé si le convendría esto a México, porque ahí el Estado, desde mi perspectiva, ha claudicado y ha permitido simplemente que las concesiones lo dominen todo. En el último minuto que me queda, simplemente diría
el asunto de la inseguridad, una pregunta clave. ¿De qué manera puede afectar el clima de inseguridad a algunas de estas áreas? Bueno, claramente en el sector energético, muy vulnerable. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Nigeria, lo hemos visto en México. Ana Lilia Pérez, el Cártel Negro, quien documentó la ordeña de oleoductos en México desde el sexenio de Fox, petróleo que se vende en el mercado negro en Texas a compañías como Shell, por ejemplo. Eso continúa hoy día. Eso podría, sobre todo en la parte noreste de México, Tamaulipas, Coahuila, si la cuenca de Burgos se llega a desarrollar propiamente, este es un problema muy grave. En el área político-electoral, bueno, evidentemente, al abrir más espacio, candidaturas independientes, puede haber más dinero del crimen organizado apoyando campañas electorales. Esto ya se vio desde las elecciones intermedias del 2009, hay mucho alegato acerca de lo que pasó en 2012, cuidado ahí. Último, en telecoms y media, simplemente recordarles aquí a todos los amigos y amigas, México, de acuerdo con Freedom House, sigue siendo uno de los países más peligrosos de trabajo para periodistas, para gente que hace reportage, inclusive para gente, lo que llamarían aquí whistleblowers, gente que a través de medios sociales intenta poner al descubierto redes de complicidad entre Estado y grupos de crimen organizado, y estas gentes amanecen descabezadas. En las tres áreas el punto inseguridad es clave. Si el Estado mexicano no logra reintegrar el monopolio del uso legítimo de la fuerza en su territorio, estamos ante graves problemas. Gracias.